Profe, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a continuar, si les parece. La idea de hoy es avanzar un poco sobre las formas de representación de los campos escalares, en función un poco de lo que habíamos discutido el otro día, de que muchas de las leyes de los campos escalares con los cuales vamos a trabajar realmente no admiten una representación tridimensional inmediata. Quizás la única que podemos hacer con seguridad o representar con seguridad es la función lineal, ¿no? Cuando el campo escalar se definía como un polinomio de primer grado, si se quiere, en las variables independientes x e y, es la forma análoga que tiene la función lineal de una variable, ¿no? En el contexto de los campos escalares de dos variables, sería un plano, la representación gráfica de esa función, como habíamos discutido el otro día. Cada vez que nos vayamos de esas ecuaciones sencillas o de esas leyes sencillas, la exigencia nuestra no va a ser que grafiquen el campo escalar. Porque, como hemos discutido el otro día, y como dije al principio del día de hoy, es realmente muy complejo hacer eso. Y la preparación o la formación que hemos adquirido en el primer trimestre o que arrastramos de nuestra educación secundaria hace que sea aún más complejo dimensionar abstractamente qué forma van a tener esas superficies y poder bosquejarlas siguiendo un criterio meridianamente racional. Sin embargo, no hace falta hacer eso si podemos gobernar o manejar algunas formas alternativas de representar por lo menos mentalmente esa superficie a través de lo que hemos definido el otro día como las famosas curvas de nivel. Las curvas de nivel son curvas que se van a ubicar en el dominio, ¿no?, del campo escalar. Estamos hablando siempre de campo escalar que van de R2 a R, por lo tanto el dominio de ese campo escalar va a estar en una porción del plano XY, ¿de acuerdo? Y entendiendo cómo se comportan esas curvas de nivel del campo escalar, vamos a poder decir mucho o entender mucho el comportamiento global de la función que estamos analizando. ¿Está bien? Eso quiere decir que de cara al parcial y en general de cara a la utilidad práctica que le vamos a dar a este concepto en nuestra formación universitaria, va a alcanzar con tener un buen dominio del mapa de curvas, de las curvas de nivel, de la función de dos variables que estemos trabajando, para entender qué es lo que propone ese modelo de dos variables. ¿Está bien? Y a partir de ahí poder predecir el comportamiento del fenómeno que estamos modelando con la función de dos variables. ¿De acuerdo? Pero para poder interpretar correctamente el conjunto de curvas de nivel, les había planteado yo el otro día que conviene primero definir como concepto general el de traza de una superficie. Porque a partir de la traza, de algunas trazas muy particulares, vamos a poder construir el mapa de curvas de nivel de un campo escalar cualquiera. Bueno, ¿qué es una traza? Y habíamos quedado un poquito en este ejemplo, ¿no? Discutir, nos pedían que dibujemos la gráfica de esta superficie. Como les mencioné hace apenas instantes, esta no va a ser una consigna típica del parcial, ¿no? Porque la consigna más típica del parcial va a ser, bueno, interprete el comportamiento del campo escalar determinado a partir del entendimiento de cómo son sus curvas de nivel. Si una cosa así, ¿no? Más barroca, pero se entiende a dónde voy. Pero no importa, usemos volvamos a este punto para entender qué relación hay entre la traza, la superficie y finalmente la curva de nivel de un campo escalar. Entonces nos decían, bueno, vamos hacia ese campo escalar que tiene esa ley, ¿no? De entrada nos damos cuenta, que que ese campo escalar, su ley no es lineal, las variables x e y, por lo tanto
no me voy a gastar en dibujarlo, en representarlo tridimensionalmente, porque no lo sé hacer. Entonces, podría teorizar un poco al respecto, y en teorizar un poco al respecto es en donde uno empieza a entender a dónde va esta historia. ¿Qué quiere decir teorizar un poco al respecto? Claro, podría imaginar qué pasa cuando I vale 0, ¿no? ¿Qué forma va a tener este campo escalar cuando una de las dos variables vale 0? Es como imaginar que el campo escalar pasa a ser una función en la variable x nada más, porque efectivamente hago que otra variable valga 0. Y si yo pienso eso, o propongo eso, vamos a tener lo siguiente, si mal no digo, a ver si estamos de acuerdo. Varios problemas aquí, porque este cable tiene un conector flojo en algún lado y hace que todo sea más tedioso que de costumbre. Ay, ay, ay. Me cansa esta situación. Me agota. Decía que si imaginamos que I vale 0, esto se transforma automáticamente en 4x al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? ¿Pero qué significa que I valga 0? ¿Quién es I igual a 0? ¿Qué objeto geométrico es? I igual a 0. Exactamente. Igual a 0, si estamos trabajando en la geometría del espacio, en verdad es la ecuación de un plano, ¿no? ¿Y de ecuación de qué plano es igual a 0? Del plano coordenado, exactamente. Esta es la ecuación del plano coordenado xz. Entonces, en verdad, cuando yo digo o teorizo alrededor de qué forma va a tener este campo si igual a 0, en verdad lo que estoy buscando es esto, ¿no? Estoy buscando, perdón, una curva que se obtiene al intersectar la superficie 4x cuadrado, si quieren con i acá le ponemos, para que quede más elegante, ¿no? 4x cuadrado más i al cuadrado con i igual a 0. Y eso no es otra cosa que la forma de obtener una traza del campo escalar. ¿Se acuerdan cómo se define una traza del campo escalar? Son las curvas que se obtienen al intersectar la superficie con un plano coordenado o un plano paralelo a algún plano coordenado. Estoy buscando una traza. Pero al buscar una traza, bajo, entre comillas, la dimensionalidad de mi campo escalar y es como si estuviese trabajando en el plano. Sí, estoy representando este campo escalar en un plano, ¿no? En el plano coordenado xz. Entonces, si yo veo el plano coordenado xz, que sería, supónganse, este, ¿no? ¿Está bien? Este plano es el plano igual a 0, todo esto acá. ¿De acuerdo? Puedo tener una idea de cómo se comporta este campo escalar en ese plano. Porque es muy fácil. ¿Qué está pasando acá? I vale 0, ¿no? Y entonces, ¿qué va a quedar acá? ¿No queda una cosa así esto? ¿No queda cuadrado? ¿Se dan cuenta? Entonces ese campo escalar en el plano coordenado zx va a pintar esa curva. ¿Qué es una curva? ¿Qué es un pedazo del campo escalar? ¿De acuerdo? Una parte constitutiva del campo escalar. Esos puntos que están ahí de coordenadas 4x cuadrado, punto y coma 0, pertenecen todos al gráfico del campo escalar. Pero además, o a la vez, son una traza de ese campo escalar. Porque se obtiene justamente intersectando el campo con un plano coordenado. Ahora, también podríamos pedir qué pasa cuando x vale 0. Bueno, lo mismo, ¿no? Podríamos tener otra curva. Esta curva vamos a llamarla zx.
podríamos tener una curva que va a ser ¿quién? ZI, ¿no? ¿Y ZI qué va a ser? Y bueno, va a ser algo similar. 4x cuadrado más y cuadrado, pero ahora pido que x valga 0. Y que x valga 0 me da el plano coordenado justamente ZI o IZ, ¿no? Y entonces puedo tener una representación similar en los ejes Z, Y. Este plano es el x igual a 0 y me va a quedar una cosa que es así, ¿no? Y cuadrado, uy. Y cuadrado, ¿no? Porque esto vale 0. Y ahí vamos entendiendo, o estamos repasando en todo caso, desde dónde vamos a pensar la representación gráfica de los campos escalares. Va a ser desde esta estrategia. Vamos a conocer lo que le pasa al campo escalar entendiendo qué le pasa primero a sus trazas y fundamentalmente, como vamos a discutir ahora, encontrando el mapa de curva de nivel y a partir de ahí entendiendo el comportamiento global del campo escalar. ¿Está bien? Entonces, si pasamos en limpio un poco esto, tenemos lo siguiente. Tenemos que este paraboloide elíptico en verdad se construye, se representa a partir de esas trazas que hemos discutido. Y acá teníamos otra diferente. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado la traza que se obtiene intersectando la superficie con el plano Z16, que es un plano paralelo al plano coordenado XY, ¿no? En donde Z vale 16. ¿Está bien? Entonces veíamos que las curvas de nivel, o la traza, perdón, que se obtenía a través de esa intersección era esa elipse que estaba ahí, ¿no? La habíamos encontrado. Nos queda 4x cuadrado, ¿de acuerdo? Nos queda que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 16, según esa intersección. Y habíamos dicho que teníamos que llevar esto a la forma general de la ecuación de la elipse, para lo cual tenía que esto ser igual a 1. Y para que esto sea igual a 1 teníamos que dividir todo sobre 16. Entonces nos queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 era igual a 1. De donde nos quedaba que x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado era igual a 1. Entonces tenemos la elipse de radio menor 2 y de radio mayor 4, que es la que está representada en el dibujito aquel en rojo, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Igual sobre las cónicas, más adelante vamos a hacer una mirada más completa cuando discutamos funciones vectoriales, pero como introducción me parece que vale la pena tenerlo presente. Bien. Entonces tenemos como tres trazas primarias, si se quiere. Una traza que es esa elipse, una traza que es una parábola y otra traza que es otra parábola. Y acá se ven las parábolas, ¿no? Bueno, en perspectiva, el plano coordenado ZI nos quedaría como una parábola acá, ¿no? Y en el plano coordenado ZX nos queda esta parábola de acá. ¿Lo ven? Bien, con eso bastará por ahora para tener idea de lo que le pasa al campo escalar. Otra de las cosas que vamos a ver más adelante es las formas vectoriales o paramétricas la forma paramétrica de la curva y la forma vectorial, que es lo que vamos a ver no hoy, pero tal vez mañana empecemos a discutirlo. Por ahora basta con tener la ecuación general del elipse. Bien. Bien. Estas son las otras intersecciones que vimos recién. ¿Está bien? Y un poco lo que queda acá pendiente es eso. Supónganse que la cosa se complejiza un poco más. La estrategia sigue siendo válida. Conociendo un poco lo que le pasa a las funciones componentes o encontrando las famosas trazas, uno puede empezar a entender, tener una idea del comportamiento global del campo. Fíjense, por ejemplo, si uno analiza acá las funciones componentes de este campo escalar, que es bastante feo o intrincado, nos vamos a dar cuenta enseguida que esa función es toda positiva, ¿no? ¿Por qué es toda positiva? Porque no hay ningún par ordenado de XY que haga que esta imagen sea negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea va a ser esa. Si uno empieza a entender un poco
la ecuación, ¿no? Empezar a verlo de una forma más global, empezar a jugar sobre la posibilidad de las imágenes, cuándo es positiva, cuándo es negativa, estableciendo condiciones sobre eso, complementando con una mirada sobre las trazas, para luego pasar a las curvas de nivel como discutir ahora, uno puede dar la caracterización bastante completa del comportamiento del campo, del fenómeno que está estudiando, y responder a las consignas que le vamos a pedir o que la vida les va a demandar a ustedes una vez que construyan sus modelos. Pero la cosa va a venir por acá. No vamos a representar gráficamente eso. No va a ser una exigencia nunca. Y en verdad, no va a ser una exigencia casi nunca por ustedes tener una representación tridimensional de un campo escalar, ni hablar cuando el campo escalar va de R4 a R o de R5 a R. Se empieza a carecer mucho de sentido la idea visual de lo que está haciendo el campo. Lo importante es lo que está haciendo el campo sobre los resultados que a nosotros nos interesan, no tanto el gráfico en esta instancia. Bien, para eso tenemos que definir las curvas de nivel con precisión. ¿Qué van a hacer las curvas de nivel de un campo escalar general, genérico? Es un conjunto de puntos ubicados en el dominio que satisfacen una condición fundamental. ¿Qué condición fundamental satisfacen los puntos del dominio que son curva de nivel de un campo escalar? A ver si a alguien se le ocurre cómo lo podríamos ordenar eso. O sea, que son, dije, puntos del dominio, que pongo por acá. O sea, las curvas de nivel, voy a llamar CK, son pares ordenados del dominio, del campo, tales que, ¿qué condición les parece fundamental que satisfacen? La función, dice acá la compañera, o sea, f en xy, sea igual a ¿quién? Acá. ¿Bien? Siempre y cuando, ahora vamos a ver por qué, K pertenezca a ¿qué conjunto? ¿A quién? A la imagen, muy bien. No sé cómo se te ocurrieron todas estas cosas, pero están todas bien orientadas. Bien, bien, hay varias cosas acá dando vueltas. F de xy igual a K. Volvamos sobre el mismo paraboloide. Teníamos h en xy era igual a 4x cuadrado más y cuadrado. No es la representación de esta gráfica, pero vamos a ver cómo juega esta definición en ese elemento que hemos discutido. Si esto es cierto, el conjunto de curvas de nivel de h, llamamos CK, van a ser los x e y, que en verdad están en R2 acá, porque el dominio de h son R2, cualquier punto del plano le puedo hacer esa cuentita, ¿no? Tales que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a k, con k en la imagen. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es 4x cuadrado más y cuadrado igual a k? ¿Qué estamos proponiendo? Desde el punto de vista, primero, algebraico, y si se quiere después geométrico. K es un número, ¿no? 4, 5, 18, 27. Mientras esté en el conjunto de la función, es un real cualquiera. ¿Y qué hago? Que tomo 4x cuadrado y lo hago igual a un número. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué operación hago ahí? Voy a aislar esta cuestión de acá y voy a ponerla acá. 4x cuadrado más y cuadrado es igual a k. Empecemos por un k cualquiera y usemos un k que ya usamos antes. Suponga que ponemos k igual a 16. ¿No? ¿Quién es k? Es un elemento del conjunto imagen. Entonces, si uno tuviese que ponerlo en un conjunto, ¿en qué conjunto lo pondría? ¿Dónde está el conjunto imagen de mi campo escalar? ¿Sobre qué eje lo representamos? Sobre Z, ¿no? Entonces, esto pertenecería a Z. Entonces, cuando propongo esta ecuación, propongo 4x cuadrado más y cuadrado igual a 16 que está en el conjunto Z.
¿Qué operación geométrica estoy haciendo? ¿Qué relación entre objetos geométricos estoy proponiendo? Claro, z igual a ser un plano. ¿Y qué estoy viendo? Claro, no estoy proponiendo encontrar, primero, entre comillas, una traza. No estoy proponiendo en verdad acá esta intersección. Y acá en verdad no iría h de xy. Pero esto es z. Y no estoy pidiendo que z sea igual a 16. Bien. Buen punto de partida. Claro, cuando empiezo a construir el mapa de curvos de nivel, ¿de acuerdo? Estoy proponiendo resolver una ecuación que busca la intersección de dos objetos geométricos. Un plano que va a ser siempre paralelo al plano coordenado xy, porque así se definen las curvas de nivel, desde esta mirada, porque pertenece a z igual a 1, z igual a 2, o sea que ese plano es z igual a algo, y si es z igual a algo, es paralelo al plano coordenado xy, pero a diferencia de la construcción de la traza, o sea, acá tendría una traza, ¿no? Y si yo tuviese que dibujar esto, lo dibujaría por acá arriba. Tendría la elipse acá arriba, en z igual a 16. A diferencia de lo que discutimos recién, el concepto de curva de nivel propone algo más, que es mucho más práctico de la mirada del que va a representar las curvas de nivel, pero un esfuerzo adicional intelectual. Porque ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la curva de nivel y la traza? La traza, ¿qué es? Sí, pero ¿dónde está ese dibujo? Sí, ¿el dibujo de quién? Es verdad, es parte del gráfico de la superficie. Exactamente, pero es una parte, esos puntos que definen esa traza, pertenecen al gráfico del campo escalar. Son partes constitutivas del gráfico del campo escalar. Fíjense cómo empieza la definición de la curva de nivel. ¿Qué dice? Son puntos que están ¿dónde? Ahí está, anotado ahí. No vean nada más que lo que dijiste vos. ¿Dónde están los puntos que pertenecen a la curva de nivel? Sí, pero ¿dónde? Sí, está bien. No, fíjate, ¿dónde empieza acá? Son los pares ordenados que están en el dominio. Son pares ordenados que están en el dominio del campo escalar. Por lo tanto, salvo honrosísimas excepciones, como nos anticipamos el otro día, la curva de nivel nunca, o en general, no va a ser parte del gráfico del campo escalar. Porque está en el dominio del campo escalar. Salvo que el campo escalar pase por el plano del dominio, que a veces pasa, en general la curva de nivel no es parte del gráfico del campo escalar. Por un montón de motivos, por un motivo fundamental. ¿Cuál es el motivo fundamental? Que el gráfico del campo escalar se define en R3, ¿no? Y la curva de nivel se define estrictamente ¿dónde? En R2. Viven en universos diferentes las curvas de nivel y el gráfico del campo escalar. Hay puntos en donde se mezclan esos universos, ahora lo vamos a ver en todo caso más adelante, pero en general están viviendo en lugares distintos. ¿Está bien? Ahora, mediante el mecanismo que se generan, hay una relación muy estrecha entre determinadas trazas y las curvas de nivel, que se ve en ese gráfico, que está acá. ¿Por qué? Voy a borrar lo que tengo escrito en el pizarrón. Borrar. ¿Por qué digo que es una relación muy especial? Porque lo que proponemos en este esquema o en este algoritmo de construcción de las curvas es tomar la superficie e ir cortándola con planos paralelos al plano coordenado xy de distinta altura. Ahí está la altura de la curva de nivel. Entonces tenemos un plano de altura 45. A ver, un plano de altura 45, ¿no? Que tiene esa traza. Y al proyectarla, esa traza sobre el plano coordenado xy, genero la curva de nivel que explica esa traza. Pero la curva de nivel no es esa traza, ¿no? Pero esa proyección es muy ilustrativa de lo que propone el campo escalar a la altura de z igual a 45.
¿Se dan cuenta? Y si hago el mismo procedimiento para distintas alturas, por ejemplo, z igual a 20, y siguiendo con todas las demás, ¿no? Voy a tener en el plano coordenado x, y todas esas trazas proyectadas en donde yo prolijamente recojo su altura, y voy a poder tener una idea bastante clara de lo que está proponiendo este campo escalar en esa porción del dominio. Y esa es la utilidad práctica del conjunto de curvas de nivel. Pero está claro que no puede ser parte del campo de la superficie del campo escalar, salvo, en este caso no se va a ver, salvo en el caso muy especial, supónganse este ejemplito que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Salvo en este caso, en donde como z vale 0, en ese caso particularísimo, la traza se confunde con curva de nivel. Pero la traza no puede ser curva de nivel. A ver, ¿por qué no puede ser curva de nivel la traza? Otra vez. Escucho ofertas. Sí, pero está bien. Pero hay algo que dije y lo he repetido 3 veces que es fundamental. Tener bien claro en dónde vive cada uno. Exactamente. La traza vive en R3 y la curva de nivel vive en R2. La curva de nivel es un conjunto que se circunscribe al dominio del campo escalar, mientras que la traza es una curva del espacio que forma parte del gráfico del campo escalar. Hay un momento en donde se pueden confundir, que es por ejemplo ese de ahí. Pero se confunden, no es lo mismo. Se confunden por un caso particularísimo en donde z vale 0. Entonces, como z vale 0, traza y curva de nivel parecen ser lo mismo. Pero desde el punto de vista conceptual son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Seguro? Bien, bien, bien. Fíjense que uno analizando el comportamiento de la curva de nivel puede rápidamente indicar dónde está, supónganse, el máximo, o dónde podrían encontrar el máximo en un campo escalar, sin conocer el campo escalar. Si yo veo que las curvas de nivel crecen hacia adentro, el máximo va a estar en algún punto de adentro. Si crecen hacia afuera, va a estar afuera. Y es muy importante porque en general, como imaginarán, la búsqueda de valores extremos de una función es siempre la primer tarea de cualquier matemático aplicado a entender cómo funciona, cómo evoluciona un fenómeno. La búsqueda de valores extremos es el ABC de cualquier investigación científica, les diría. Entonces es un dato muy relevante. Bien, estamos muy de acuerdo en esto. Entonces, la idea sería ¿cómo se llama? Por inteligencia no inversa, ¿cómo se dice? Por ingeniería inversa, gracias. Uno podría eventualmente tener el mapa de curva de nivel y hacerse una idea tridimensional de lo que está pasando, simplemente, ¿se dan cuenta? Representando el plano de la altura especificada, z igual 20, y en ese plano de z igual 20, proyectar de forma inversa la curva de nivel hacia la traza que lo originó. Y podría hacer trazas que quisiera y a partir de ahí tener esa idea tridimensional de lo que está pasando. Esa es un poco la idea. Bien, bien. Acá entonces formalizamos la definición de curva de nivel para un campo escalar que aplica de un dominio en R2 en R con gráfico igual a S. El conjunto de curva de nivel es la proyección sobre el plano coordenado x, y de la traza de altura correspondiente. K1, 2, 3, la que ustedes quieran. Para ponerlo en términos genéricos, para todo K perteneciente a la imagen, el conjunto de curva de nivel son los X que están en el dominio, tales que f de xy es igual a K, obviamente con K en la imagen. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, si lo tenemos tan en claro, como me parece que lo tienen, nos enfrentamos entonces ahora más a una actividad o consigna del estilo que van a empezar a aparecer, como podría ser este. Nos dicen, nos piden, que dibujemos las curvas de nivel de la función. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Primero es indispensable, por más que no nos los pidan,
definir el dominio de este campo escalar, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando definimos el dominio de este campo escalar, ¿qué tenemos que pedir? Y bueno, como es un dominio abstracto, tenemos que analizar la restricción algebraica. ¿Y qué vamos a pedir? El dominio de G, ¿no? Son los X e Y que están en R2, tales que, ¿qué le tenemos que pedir? Que 9 menos. Si en C mayor o igual que 0. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? No hay nada raro acá, ¿seguro? Porque no sé si las caras son por el cansancio del lunes o porque hay alguna duda que queda. Sobre este primer paso, porque este va a ser el primer paso indispensable de cualquier problema de estas características. Porque aparte esto va a estar metido en un contexto de físico seguramente, donde las variables tengan un significado y usted va a tener que trabajar con esa doble restricción de las variables desde el punto de vista físico y las variables desde el punto de vista algebraico. Bueno, pero acá arranca la historia. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Que menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 9. Y acá viene la magia del álgebra de las inecuaciones. ¿Cuál es la magia? Si saco factor común menor, ¿qué va a quedar acá? X cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 9, ¿no? Y cuando multiplico ambos términos de la desigualdad por menos 1, ¿qué pasa? Exactamente. Una de las cosas más espectaculares de la matemática. Se da vuelta, se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo proponía encontrar la frontera, que es una... Perdón, acá queda un 9, ¿no? Que es una circunferencia de radio 3. Bien. Y a partir de ahí, de encontrar la frontera, definir qué puntos son el dominio, si los que están dentro de la frontera o fuera de la frontera. ¿Y qué les parece? Si estábamos desorientados, probamos con un punto cualquiera, con el 0, 0, por ejemplo, que es más fácil. ¿El 0, 0 satisface la ley del campo? Sí, ¿no? Porque nos queda raíz de 9, por lo tanto, el dominio tiene que ser este. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno. ¿Perdón? Menos 9. Me queda, tenés razón, perdón, menos 9. Sí, si no, menos iba a tener un problema siempre, ¿no? Ahí está, gracias. Bien, ¿estamos de acuerdo? Tenemos el dominio. O sea que dentro de esta circunferencia de radio 3, y solamente dentro de esta circunferencia de radio 3, voy a tener el conjunto de curvas de nivel. No puede haber ninguna fuera de esa circunferencia de radio 3, ¿no? Porque las curvas de nivel son puntos del dominio que satisfacen determinada condición. Bueno, borro acá. Total, esto es modo lo tenemos. Y ahora planteo lo que me piden específicamente. No, porque eran 9. Sí, pero es 3 al cuadrado es 9. Es radio al cuadrado. No, tengo x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Claro, porque habían puesto un 3 equivocadamente. Había un 9 dando vuelta, ¿de acuerdo? Bien, borro de aquí. Y ahora sí, ¿cuál es el conjunto de curva de nivel? Que indico como CK. Bueno, van a ser los X e Y que están en D. Ya sé quién es D. D es una circunferencia. El círculo es la parte exterior, ¿no? La circunferencia de radio 3, todos los puntos que están dentro de la circunferencia de radio 3, incluida el círculo, tal que, la raíz cuadrada, ¿no? O sea, lo pongo más genérico primero, tal que g de x y es igual a k, con k en la imagen, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿quién es g de x y? Bueno, g de x y es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a k. ¿Está? Si la consigna me pidiese encuentre el conjunto de curva de nivel de la función, la cosa termina ahí, ¿no? Ya encontré el conjunto de curva de nivel de esa función. Pero me pide un poco más. Me pide dibuje
algunas curvas de nivel y me dan alturas. Para acá igual a 0, para acá igual a 1, para acá igual a 2 y para acá igual a 3. Bueno, entonces tengo que hacer algo más. Para hacer eso, voy a buscar quién será C0, la curva de nivel 0. Vuelvo acá. La curva de nivel 0 son los x e y que están en el dominio de G, tales que la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Ahí lo di. Esa es C0, pero no está dibujada. Para poder dibujarla, tengo que, y bueno, poner esa expresión como una función y de x, ¿no? Para poder dibujarla en el plano y de x. Me están pidiendo que dibuje una función de una variable, ¿no? Básicamente. Me fui demasiado ambicioso. Puede ser que no sea una función de una variable. ¿Por qué? Porque la curva de nivel no tiene por qué definir función y de x. Tienes una curva en R2, pero puede no ser función y de x, ¿no? Porque puede ser una circunferencia, una elipse y demás. Está bien. Bueno, ¿cómo despejo esto? Para que esto sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Ya lo vimos esto. ¿Qué tiene que pasar con esto de acá? Tiene que ser igual a 9. O sea, tiene que ser, son los puntos del círculo de radio 3, ¿no? Todos esos puntos del círculo de radio 3 hacen que esto sea igual a 0. O sea que la curva de nivel que le corresponde a esta es esta que había hecho antes, ¿no? Es esto. Esto es menos 3, 3, menos 3, 3. Y acá le voy a poner una flechita y decir que este es C0. ¿Está bien? Y este es el caso en donde curva de nivel se confunde con traza, ¿no? Porque estoy buscando una intersección con z igual a 0, que es el plano coordenado de xy. Pero como lo estoy... Fíjense que si lo represento ahí no puede ser nunca una traza esa. ¿Por qué no? Si lo represento así. Porque estoy en R2. Muy bien, don García. ¿Viste que no hacía falta el ventilador? ¿Viste que no hacía falta el ventilador para pensar con precisión y claridad? ¿O todavía hace falta? Bien. ¿Se entiende? Ahora, si yo hubiese hecho esto, la cosa por ahí puede cambiar un poco. ¿Por qué? Porque acá yo le puedo poner C0, pero además, como estoy en R3, la cosa se pone más confundida. Ahí puede ser más discutible. Pero acá no hay duda. Acá no puede ser nunca una parte del gráfico de la función porque estoy en R2. Bien. La otra que me piden es C igual a 1. ¿Y qué hago acá? Bueno, algo similar. Son los x e y que están en la porción del dominio donde se define el campo escalar, tal que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Bueno, acá podríamos trabajar un poco algebraicamente y puedo encontrar la expresión y de x. Bueno, acá no voy a encontrar, sino voy a encontrar la curva que define esa condición, porque esto no es función, van a ver que no va con una circunferencia. ¿Y qué me va a quedar acá? Y me va a quedar que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, ¿no? Elevo. En definitiva me va a quedar que menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a menos 8. Y en definitiva me va a quedar que x cuadrado, ¿no? Más y cuadrado es la raíz de 8. Perdón. Es 8, pero es una circunferencia de radio raíz de 8. ¿Está bien? Cuando entre con la altura 2 me va a quedar una circunferencia de radio raíz de 7. Y cuando entre con el otro me va a quedar una circunferencia de radio raíz de 6, como voy a pasar en limpio en este momento. Ahí las tenemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo a medida que aumenta el valor de K, las circunferencias van teniendo un radio cada vez más chiquito, y está bien, porque va cayendo el radio. Lo cual está explicando un poco el comportamiento ese del... ¿Cómo se llama? El paraboloide elíptico está ahí. No, que no es un paraboloide, ¿eso qué es? Un casquete esférico sería, medio deformado. No importa. No le vamos a pedir tanta detalle, sino lo que sí tenemos que poder hacer, lo que está debajo, ese mapa de contorno, ese curva de nivel, o ese mapa de curva de nivel de la superficie.
¿De acuerdo? Fíjense qué interesante porque antes de pasar a nosotros venimos trabajando, ustedes vienen trabajando desde casi los albores de su carrera, o de su inicio en la formación universitaria, con un campo escalar de dos variables que siempre fue un campo escalar de dos variables y ustedes nunca, me parece, lo pensaron así. Y algo habíamos pensado en Matemática 1. Lo voy a poner acá, vamos a ver cómo se comporta ese campo escalar tradicional. ¿Cuál es el que les digo yo? A ver si me comparten mi curiosidad en ese sentido. Hay un campo escalar que en química lo definieron casi al primer día o por ahí. No, al primer día no, pero lo han trabajado mucho. ¿Cuál? Pero ese es más complicado. Hay uno más elemental que no sé, por lo menos antes se usaba mucho para los cálculos estequiométricos. Ustedes ya han tenido estequiometría, ¿no? Estequiometría. Tienen que hacer cálculos de masas, de gases, de volúmenes, de cosas. Cuando quieren pasar entre algo que está fluido líquido, algo que está gaseoso, ¿qué tienen que usar? En condiciones ideales, ¿Cuál sería ese? ¿Análisis dimensional? Sí, no, pero no tampoco. Si están trabajando si están trabajando con una solución líquida y quieren calcular qué volumen ocupa, o están trabajando con un medio gaseoso y quieren calcular el volumen que ocupa ese gas, ¿qué tienen que hacer? La ecuación de gases ideales. ¿Cómo es la ecuación de gases ideales? P por B igual a NR T, ¿no? Más o menos esto lo vienen trabajando de los albores del principio de la carrera, ¿no? En geometría es elemental manejar esta ecuación para poder hacer determinados cálculos. Ahora, fíjense que, y algo en matemática no hemos visto, pero fíjense que esa ecuación hay tres variables, ¿no? De hecho, si la pienso como la presión en función del volumen y la temperatura, va a quedar algo así como NR por T sobre B. Y si digo que esto es constante, porque de hecho lo es, nos queda K por T sobre B. ¿Lo ven? Y entonces, a partir de esto, uno puede, en función de lo que hemos discutido recién, si bien no tener necesariamente una imagen tridimensional de lo que propone este campo escalar, porque de hecho es un campo escalar, empezar a discutir cuál será el conjunto de curvas de nivel que sí propone este campo escalar, a partir del cual uno puede imaginar el comportamiento global de la presión en función de la temperatura y el volumen. Y la cosa que antes era un poco abstracta ahora empieza a ser un poco más interesante. Para poder hacer eso, primero hay que determinar, si lo pienso así, porque lo podría pensar en cualquiera de las relaciones, ¿no? Pero si lo pienso como una P de B de T, tengo que imaginar o determinar cuál es primero el dominio de este campo escalar. Supónganse que estamos trabajando en las temperaturas en grados Celsius y el volumen en volumen, en cualquiera de las sus unidades, pero la clave es la temperatura, pues si no estoy en grados Celsius, va a variar temperaturas, grados Celsius también hay temperaturas negativas, ¿no? Podría ser. Y que la temperatura del gas tome un valor negativo. Menos 20 grados, menos 30 grados, ¿no? Por eso, en grados Kelvin no vamos a tener ese problema. Vamos a trabajar con la temperatura de grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el dominio de P? ¿Y qué serán? Las temperaturas y los volúmenes que estén en un D determinado, incluido en R2, tales que, ¿qué pase? El volumen sea más que distinto, sea mayor que 0, porque puede ser negativo. Supongamos que no, por ahora. Volumen mayor que 0. ¿Y qué más vamos a pedir? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que la temperatura sea mayor o igual que ¿quién? Que 0 grados Kelvin, supónganse. O sea que mayor o igual que 0. ¿Está bien? O sea que el dominio de este campo escalar va a ser una cosa así. Si pongo acá temperatura, ¿no? Y acá pongo volumen, el dominio de este campo va a ser una cosa así, incluyendo este eje, pero sin incluir este eje, ¿no? ¿Está bien? Incluyo el eje T igual a 0
Al revés estoy diciendo, perdón. Incluyo este eje, que es el t igual a 0, ¿no? Este es t igual a 0. Y no incluyo este, que es b igual a 0. Porque b no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0, ¿está bien? Pero esa mancha que está ahí. Dentro de esa mancha, tengo un conjunto de curva de nivel. Que es lo que a nosotros nos interesa. A entender el comportamiento de un gas determinado. Va a depender obviamente de K. Pero K es más o menos fija. O sea que el comportamiento este que vamos a ver ahora es bastante característico de casi cualquier gas, de todos los gases. Es decir, la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura. ¿Y cómo encuentro eso? ¿Qué podríamos proponer para este caso? Una representación, ¿no?, del conjunto de curva de nivel. ¿O digo mal? ¿No decíamos que con eso teníamos idea de todo lo que le pasaba al fenómeno que estábamos analizando? Entonces, ¿qué va a quedar acá? El CK, ¿qué va a ser? Y van a ser los puntos de temperatura y volumen que están en el dominio del campo, tales que K por T sobre B, vamos a poner K1 acá, es igual a K. Con K en la imagen de P, ¿no? Espectacular. ¿Activamos? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué forma va a tener esas curvas de nivel? Son relativamente sencillas porque si esta constante entra acá, tengo que TB, ¿no? Acá, que T sobre B tiene que ser igual a una constante asterisco. ¿Está bien? Bien. Se supone que la constante se define positiva porque la presión se define positiva. Y entonces va a quedar que una de las curvas de nivel, si la pienso como una T de B, ¿se dan cuenta? Va a ser K asterisco por B. Es decir, todas unas funciones lineales. Dependiente, diferente según la altura. O sea que si yo hago la representación, no BT, sino que hago TB, van a ser todas así. ¿Lo ven? Esas son las curvas de nivel. Y si la pienso al revés, como una B de T, a las curvas de nivel, van a tener otro comportamiento. Y está bien, porque según cómo mire, según cómo la defina, voy a tener distintos comportamientos. Si la pienso como una B de T, me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Me quedo que T sobre B, dije bien, ¿no? Es igual a K. Bueno, y que B es igual a K asterisco, perdón, a T sobre K asterisco. Pendientes, lineales, pero diferentes. ¿Está bien? Bueno, la pregunta del millón es, ¿siempre va a ser así? Para este campo escalar, todas las curvas de nivel van a ser, no para este campo escalar, para esta relación de variables. Siempre se van a definir curvas de niveles que sean rectas. ¿Y cómo tendría que ser para que sea diferente? ¿Cómo? ¿Qué ecuación distinta sería? ¿Eh? ¿Pero por qué cuadro? No, para este caso, vos decís para este caso así. Sí, pero si yo reorganizara la ecuación de otra manera, ¿cómo serían las curvas de nivel? O sea, si yo definía el campo escalar tomando otro par de variables que son el dominio, porque fue una decisión totalmente arbitraria elegir que la presión es la variable dependiente y que el volumen y la temperatura es la variable independiente, ¿no? Fue totalmente arbitrario. ¿Qué podría haber dicho? Que T es igual una T de PB. ¿Y qué va a pasar ahí si una T de PB? Vamos acá. Lo que propone el compañero, lo pongo acá. No tengo que salir de acá. En vez de vuelvo acá, teníamos que P por B, ¿no?, es igual a nRT, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ver que la temperatura es función del presión y el volumen y me va a quedar que es P por B sobre NR, ¿no? Y el análisis es similar, las variables no van a cambiar, pero ahora el dominio lo tengo en los ejes PB. O sea que el dominio lo tengo en los ejes P, B. Y entonces si lo pienso hacia el problema, el conjunto de curva de nivel, ¿cuál va a ser igual?
son las presiones y temperatura y volúmenes, perdón, que están en D, tales que ¿qué? P por B sobre NR, que es igual. Acá, con K en la imagen, ¿está bien? Y ahí puede ser que cambie la historia, por lo menos en términos de representación de las curvas de nivel. ¿Por qué? Supongamos que esto es K1, ¿no? Y esto lo ponemos en la misma constante y lo queda K asterisco. Si yo desarrollo un poco esta historia, no voy a ver que P por B es igual a K asterisco, ¿no? Y entonces, si yo quiero dibujar esto, representar las curvas de nivel como una función B de P, ¿qué me va a quedar acá? Y me va a quedar que B de P es igual a K asterisco sobre la presión. Claro, entonces las curvas de nivel de acá van a ser una cosa así. Uy, no, bueno, esto no, tiene que venir por arriba. Son hipérbolas en donde la altura va cambiando. Y si yo hago este dibujo, ¿hacia dónde crece el campo? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Por qué? Si K es más grande, ¿qué va a pasar si K aumenta? La hipérbola se va alejando, ¿no? Claro, exactamente. Al aumentar K, me voy para afuera. ¿Está bien? O sea que el campo, si lo imagino tridimensionalmente, son hipérbolas, que están, supóngase que la tenemos en este plano, que van creciendo así. ¿Lo ven? Que van creciendo así. ¿Y hasta dónde van a crecer así? Cuando P tienda a 0, ¿qué le va a pasar al campo? Cuando P tienda a 0, ¿qué le va a pasar al campo? Sí, porque el volumen, ¿qué le va a pasar? Claro, cuando P tiende, si yo hago una representación tridimensional a partir de lo que venimos discutiendo, de lo que estaría pasando, si esto es P, ¿no? Y esto es el volumen, y esta es la temperatura. Si yo estoy en las inmediaciones del 0 acá, el volumen se me va a infinito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este sería una curva de nivel. Si me acerco mucho a 0, el volumen se va a infinito. ¿Y a la presión qué le pasa? ¿Qué va a quedar acá? ¿Pero por qué? Nos va a quedar algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito, ¿no? Interesante, ¿eh? A priori, por ahora no sabemos, pero algo extraño está pasando ahí. ¿Está bien? Como que da la impresión de que la temperatura, algo extraño le va a pasar en la zona donde se va a hacer. Bueno, esas cosas, esos hallazgos o esa interpretación del comportamiento se puede ver o se puede percibir o conjeturar a partir del análisis de las curvas de nivel. Todas esas son las cosas que van apareciendo cuando uno analiza el comportamiento del fenómeno global a partir de las curvas de nivel. Y es muy interesante porque puede decir mucho de cosas que son muy difíciles de percibir o estudiar o analizar. Si tengo que tener una representación tridimensional de este campo escalar, que es sencillo pero bastante feo. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos nuestra famosa ecuación de los gases vista desde otra perspectiva complementaria. Avancemos. Acá me piden algo distinto, pero parecido. ¿Qué me piden? Que dibujemos algunas de las curvas de nivel del campo en el que veníamos trabajando antes. ¿Se acuerdan? Del famoso h de xy igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Bueno, las curvas de nivel son esas, ¿las ven? Son elipses. ¿La ven? Ya le habíamos percibido a eso, porque al intersectar con los campos de z igual a k, variable me queda de esa manera. Por lo tanto, las curvas de nivel acá van a quedar las famosas elipses que están ahí. ¿Está bien? Ya lo habíamos percibido esto, lo habíamos más o menos acordonada esta idea y ahí la vemos representada como debe ser. Bien. Bien. Ahora, bueno, acá vemos otro ejemplito, ¿no? Tenemos el mapa de contorno de la función x más y cuadrado. ¿Está bien? Y nos pedían para distintas alturas, menos 1, 0, 1, 2, 3. Fíjense que la cosa es interesante
Y este mapa de curva de nivel se corresponde con este gráfico de acá. ¿Lo ven? Un gráfico cuádrico, bastante característico, que tiene esa representación en las mapas de curva de nivel. Bien. ¿Queda alguna duda sobre el procedimiento hasta acá? De lo que hay que hacer, chicos, chicas, cuando nos enfrentamos a esta primera parte del universo de los campos escalares. Va a ser siempre similar. Vamos a tener un problema que involucre tres variables, a partir del cual poder definir, o vamos a tener que definir, una función que relacione esas variables, calcular el dominio y elaborar una estrategia para tener una idea del comportamiento de ese campo escalar. Cuando digo elaborar una estrategia, implica venir por este lado. El problema, y lo interesante de esto, es que estas curvas que estamos definiendo acá, en verdad, muchas veces pueden tener un sentido de recorrido. ¿Está bien? Puede interesarnos a nosotros empezar a recorrer estas curvas de determinada manera. Es decir, puedo querer pararme acá, por ejemplo, y empezar a recorrer las curvas de esta manera. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Qué les parece? Es una muy buena observación, don Manuel García. Analizar un componente de una tendencia. Claro, ¿y a qué nos está llevando esa idea? Si yo me paro en este punto, ¿no? Cuando me paro en este punto, ¿en dónde me ubico en el espacio? ¿Dónde estaré? Si yo me paro acá. A la altura, en este caso, de K igual a 3. ¿No? Es más, voy a estar, si yo me paro acá, suponete en este punto. Y yo me paré acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Acá. ¿Y puedo analizar el cambio instantáneo que yo percibo si estuviese en esa montaña, en ese punto? Supónganse que esa es una montaña, ¿no? Si yo me muevo para acá, si yo me muevo para acá, y subo la montaña, ¿no? Ahora, si yo me muevo para acá, me caigo. ¿Se dan cuenta? Hay algo diferente, muy diferente, o aparentemente diferente en el universo de los campos escalares, que en el universo de las funciones escalares no aparecía tanto, ¿no? Hay una idea de que el concepto de cambio instantáneo que propone un campo escalar no es tan o directamente análogo a lo que ocurría en una función de una variable, ¿no? ¿Por qué? Y porque si yo me paro en este punto de acá, ¿no? Según cómo me mueva desde ese punto, en la dirección y sentido que me mueva en ese punto, y voy a sufrir un efecto diferente, o voy a sentir algo diferente. Si el problema fuese una función de una variable, tengo una única dirección y sentido de desplazamiento, que es el eje X, ¿no? O sea, si yo estoy acá, este es el eje X, este es el eje Y y este es la curva, si yo me paro acá, me paro en este punto, y solamente me puedo mover para acá, o para acá. Pero el efecto que voy a sentir es el mismo, porque estoy moviéndome en una única dirección. Ahora, si yo me paro acá, en verdad, estoy parado acá, y puedo moverme para cualquier lado, ¿no? Y eso es un problema muy, pero muy interesante, muy, muy interesante, que para poder comprenderlo adecuadamente,
nos va a obligar a nosotros a empezar a ver a las curvas estas de nivel, que son los lugares del dominio en donde eventualmente vamos a analizar esos cambios instantáneos, es decir, la derivada estoy diciendo, ¿no? Pero para poder interpretar bien cómo construir la noción de derivada en el contexto de los campos escalares de variables, tenemos que poder darle un sentido de recorrido a esas curvas. ¿Por qué? Porque a partir de ese sentido de recorrido voy a poder construir una idea de direccionalidad que me va a permitir evaluar el cambio en las infinitas direcciones que puedan ocurrir en el escenario, ¿no? Antes era una sola dirección, cambiar el sentido, pero la dirección es una. Ahora tengo infinitas posibilidades de movimiento, como vimos recién. Entonces, ¿cómo le podemos dar a estas curvas una idea de sentido de recorrido? Algo creo que habíamos llegado en Matemática 1, por lo menos definimos vectores, y después de vectores, ¿qué trabajamos en Matemática 1? Curvas. ¿Pero hasta dónde llegamos en curvas? Recta. ¿Y qué más? Recta, y quedamos ahí. Pero la recta sigue siendo un objeto geométrico estático, ¿no? Trazábamos una recta en el plano y quedaba ahí. Ahora, ¿cómo le podemos dar un sentido de recorrido a esa recta? ¿Qué les parece? Hay un elemento fundamental. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Sí, está bien, pero habíamos, cuando hablábamos de... ¿Cómo? Claro, las paramétricas. Habíamos, que da la idea de sentido de recorrido, teníamos la clave, lo que pasa es que no lo llegamos a discutir hasta esa profundidad, cuando discutíamos a las rectas como formas paramétricas. ¿Cómo se define una recta en términos paramétricos? Vamos a un caso muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Pensémoslo. Supóngase que esta ecuación tiene por ley igual a 2x más 1. ¿Está bien? Estática. Es un elemento geométrico sin sentido. No en el sentido de vida, sino en el sentido de desplazamiento. Por algún motivo, y es un poco lo que le anticipé recién, va a ser muy interesante que podamos darle un sentido de recorrido a esa curva. ¿Qué podemos hacer? Primero, reconocer cuáles son los objetos geométricos o los elementos que hemos usado para construir esa ecuación. De paso lo repasamos. Esa ecuación está en su forma explícita, que viene en la forma general de la recta, ¿no? Si yo presento en la forma general de la recta esta, R, llamémosla, va a ser algo así como menos 2x, ¿no? Más y menos 1 igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el vector n de componentes menos 2, 1, ¿está bien? Menos 2, 1 está bien. Menos 2, 1. No, no está bien. Algo he dicho mal. Menos 2, 1. ¿Digo bien? Yo doy menos 2 para acá. Ah, sí, dije perfecto. Estaba confundido yo. Menos 2, 1 es perpendicular a la recta R, ¿no? Y además hay un punto de paso, P0, que en este caso va a tener coordenadas 0, 1, que pertenece a la recta. ¿Está bien? Con estos dos elementos, si hago ingeniería inversa otra vez, sabíamos que el vector P0P, ¿no?, va a ser perpendicular a R, ¿está bien? ¿Y qué componentes tiene el vector P0P? El vector P0P va a ser un punto cualquiera de esta red. Este es P0, ¿no? Supónganse, este es P, perdón. El vector P0P va a ser paralelo a la recta, ¿está bien? ¿Y qué componente va a tener? Y va a ser X menos 0, ¿está bien? Punto y coma, ¿quién? Y menos 1, ¿no? Este va a ser el vector que va a ser paralelo a la recta. En verdad va a ser, sí, paralelo a la recta, pero fundamentalmente va a ser perpendicular a n, que es el vector dato. Esta es la clave para construir la ecuación general de la recta, ¿no? Este vector P0P va a ser perpendicular a este vector n, que es dato, que define la dirección de esa recta.
¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, proponiendo este producto escalar, llegábamos a esta ecuación. Ya lo vamos a recuperar en nuestra memoria, pero eso más o menos, si todos han rendido matemática 1, lo tienen que tener, ¿no? Ha sido evaluado debidamente y han tenido que acreditarlo para, no para cursar matemática 2, pero me parece que la mayoría ya ha rendido matemática 1. Bien, hasta ahí nada nuevo, porque eso ya se supone que lo sabemos hacer, pero no está esta expresión dándole sentido a nuestra recta. Sin embargo, sabemos que toda vez que tengamos una recta en cualquiera de sus formas, podemos pasarla automáticamente a la otra forma, que es la forma paramétrica. ¿Y la forma paramétrica qué propone? ¿Qué propone? Bueno, acá tenemos, en vez de arrancar por el vector n, buscar un vector que sea paralelo, ¿no? Que sea u. Bueno, a partir de este vector n yo puedo encontrar un vector paralelo u si estoy en el plano, ¿no? ¿Por qué? Y porque el vector n de componentes menos 2, menos 1, hay uno que es automático, el paralelo. ¿Cuál es? Invierto las componentes y le cambio el signo a una. Entonces puedo decir que el vector u, ¿no? De componentes 1, 2 es paralelo a R. ¿Está bien? Y ya tengo un punto de paso. ¿Y el punto de paso cuál es? El 0, 1. Eso quiere decir que la recta R también la puedo representar en forma paramétrica de la siguiente manera. XY, ¿no? Acá va a ser T, ¿no? Punto y 2, acá va a ser 1 más 2T con T real. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo mismo, ya lo tenemos. Pero ahora prestemos especial atención a esta nueva forma de pensar la recta. Porque ahora, viendo lo que hace T, puedo empezar a imaginar que esta recta se genera de una determinada manera muy específica. No se genera de cualquier manera. Se genera con un sentido, aparte de tener la dirección. La dirección la va a dar el vector u, ¿está bien? La dirección se la va a dar el vector u, porque la recta tiene que ser paralela al vector SU. Pero el sentido de recorrido se lo da el parámetro. Porque t va de menos infinito a infinito. T tiene un sentido creciente, no es cualquier cosa t. Y de hecho, si yo lo corto, lo voy a dar más claro. Si en vez de definir t real, digo que t está definido entre 0 y 1, en verdad ya no tengo una recta, sino que tengo un segmento de recta, ¿no? Y la recta, ¿dónde va a empezar? Y voy a ir, cuando t vale 0, voy a ir desde acá, desde este punto, hasta el 1, 3, más o menos por acá. O sea que voy a tener este segmento de recta. Pero aparte de tener ese segmento de recta, por cómo definir el parámetro, tiene un sentido de recorrido que es este. ¿Está bien? Tiene, lo paso acá en limpio, este sentido de recorrido. Y si son los reales, no va a dejar de tener sentido de recorrido, va a seguir siendo en ese sentido creciente. ¿Está bien? Primera pregunta, al margen. Para esta misma recta, ¿cómo invertirían el sentido de recorrido? ¿A quién? ¿A qué fórmula? Sí, pero ¿qué estás haciendo al multiplicarla por menos 1? No, está bien, pero ¿qué estaría haciendo? O sea, tenés esta fórmula acá, ¿no? X, Y, es T, y acá te queda 1 más 2T, pero quiero recorrerla al revés ahora. En vez de para arriba, en vez de en este sentido, me voy a recorrer así, quiero recorrerla así. ¿Qué harían? Multiplicar a T por menos 1. ¿Por qué? ¿Qué piensan que está pasando ahí? ¿Está bien? No, está bien. O sea, multiplicás a T acá por menos 1 y multiplicás a T acá por menos 1. ¿Pero qué piensan que están haciendo ahí al multiplicar a T por menos 1? Sí, pero ¿a quién multiplican para provocar ese cambio de sentido? Al parámetro, sí. Pero en verdad, ¿qué están multiplicando el parámetro? El vector paralelo. Porque evidentemente, si me ubico en el contexto de la paramétrica, hay una relación muy clara entre ese vector que define la recta y el sentido de recorrido de la recta. De hecho, la clave va a estar ahí, como vamos a ver en un rato. Va a estar ahí. Lo que define el sentido
de recorrido de la curva es el vector semilla que constituye la curva. Porque en el fondo, y voy a venir acá, lo que está ocurriendo, en verdad la paramétrica es una forma simplificada de algo que es mucho más interesante, que es pensar a la ecuación como una forma vectorial. Que me parece que eso se vio muy poquito en Matemática 1 y acá le vamos a tener que prestar debida atención. ¿Qué está pasando acá? Tenemos esta curva, otra vez, y tenemos este punto P0, ¿no? ¿Qué pasa acá? Este punto P0 lo puedo pensar como el extremo de un vector U, o lo que sea, evaluado en un tiempo cero. Y el vector U evaluado en un tiempo cero le puedo asignar dos componentes, que van a ser ¿quién? 0, P0, ¿no? O la coordenada esta, vamos a poner ahí 0. ¿Está bien? 0 y 0. ¿De acuerdo? El vector U evaluado en el parámetro 0, el valor 0, tiene esta componente. Después va a ocurrir esto, supónganse, ¿no? Voy a tener un vector U acá, que voy a ponerlo en el tiempo 1, ¿no? Ese vector en el tiempo 1 va a tener una coordenada x1 y una coordenada y1, porque este punto va a tener coordenada x1 y x1, ¿no? Y después puedo tener otro vector y2 que va a tener coordenadas x2, y2, y así siguiendo. Es decir, esos vectorcitos, los extremos de esos vectorcitos, van pintando esta curva. Pero al ponerlo así, automáticamente puedo asignarle un sentido de recorrido a la curva, que es lo que me va a permitir dar cuenta de ese interrogante que quedó abierto cuando discutíamos los campos escalares y qué pasa con cómo evaluar el cambio instantáneo en el contexto de los campos escalares. Necesitamos primero este soporte. Para construir este soporte vamos a ir hacia él. Es decir, vamos a meternos en el contexto de las funciones vectoriales y los parametrizaciones de las curvas. Cerrar acá. Y vamos a abrir algo que se me perdió, que era esto. A ver si lo recupero. ¿Y qué se usa, por ejemplo, para definir movimiento de planetas? ¿Puede ser? Sí, en verdad, todo elemento, todo objeto que es interesante para el científico se modeliza más que con el campo de escalares con funciones de tipo vectoriales. Porque al incorporar la dimensión del sentido de recorrido de algo, uno puede modelizar mucho mejor los famosos campos de fuerzas, campos gravitacionales, campos magnéticos y demás, que son los modelos un poco más arquetípicos o estereotípicos que uno piensa, tienen un sentido de recorrido. ¿Está bien? Sí. Para poder dar cuenta de eso necesitamos incorporar ese sentido de recorrido sobre los objetos que estamos usando. Entonces vamos a meternos en ese sentido en las funciones vectoriales. Vamos a ver de a poquito. Ahí es lo que habíamos hablado, una curva plana, que es la que tenemos, que habíamos definido como elemento famoso del conjunto de curva de nivel, es el conjunto del punto del plano que verificaban una o más condiciones. ¿Está bien? Que sería un poco lo que estaba acá. Esto es la perspectiva de la geometría clásica, que es la que veníamos arrastrando. ¿Bien? Uy. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo y de hecho esto es un poco matemática 1.
Bien, esto es lo mismo, hasta acá más o menos, lo traje a colación, porque es el recorrido habitual que hacemos en Matemática 1 para introducir el concepto de curva plana. Y a partir de ahí aparecen las tres posibilidades, que son equivalentes en un punto, pero no son estrictamente equivalentes. Porque decíamos que todos los pares ordenados de R2 que satisfacen una ecuación van a definir una curva plana, ¿está bien? Pero no es lo mismo si esa curva plana la damos con una ecuación cartesiana o general, con la forma paramétrica, y de lo que vimos ahora, tenemos mucha más, le podemos sacar mucho más provecho si la empezamos a pensar a través de su ecuación vectorial que la describe. Esto es más o menos lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Esto es Matemática 1. Yo quiero empezar a discutir ahora otra cosa, que es esto. Si si imaginamos una partícula que se mueve en el plano, por ejemplo, la famosa hormiga con sus patas entintadas, podemos imaginar que esa hormiga va a ir definiendo una trayectoria que puede ser de estas características, ¿no? Podemos imaginar, si queremos, que el movimiento de la hormiga en el plano puede ser modelado con un campo escalar, cuya curva de nivel puede ser esa, es decir, todos esos puntos que están ahí tienen la misma altura. ¿Está bien? Tienen la misma altura en la hormiga. Después habrá otros con otra altura y podemos ir modelando. Cuando digo otra altura es porque la hormiga pasó a una meseta con un poquito más de altura y podemos ir pintando esa representación tridimensional. Lo que no podemos ver ahí, cuando lo pensamos de esa manera, es qué punto se originó antes. Podemos imaginar que esa trayectoria fue una curva de nivel, pero no podemos decir cómo se fue originando esa trayectoria, esa curva de nivel. Ahora bien, si pudiésemos volver atrás y además de a la hormiga decirle que dibuje esa trayectoria, ponerle un sensor de movimiento de tal manera que esto se fuese pintando y pudiéramos representarlo, además de la curva de nivel, vamos a poder tener el sentido en el que se estaba recorriendo esa curva de nivel. ¿Está bien? Como el montañista que está caminando por una montaña, ¿está bien? Que también puede ir recorriendo curva de nivel, pero si le incorporamos un sensor de movimiento y lo vamos registrando, también vamos a poder tener sentido de recorrido. ¿Está bien? Y eso implica parametrizar esa curva con el parámetro t. ¿Está bien? Por lo tanto, cada uno de estos puntos de coordenadas de x, y va a ser función del parámetro t. ¿Está? Lo interesante es que uno puede ir y venir entre una cosa y la otra siempre y cuando tome un criterio convenientemente definido y explique algo del problema. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, los puntos estos de acá, fíjense, ¿qué características tienen? Son dos funciones cada uno del parámetro t. ¿Lo ven? Entonces esta curva de acá, las coordenadas de los puntos de esa curva se originan, lo puedo pensar como funciones del parámetro t. ¿Está bien? Y es interesante en un punto porque esos puntos son funciones escalares de una variable, tanto f de t como g de t. Hasta ahí de acuerdo. Es lo que ocurre acá, ¿no? Se dan cuenta cómo, al introducir el sistema de referencia, xy, esto de acá, perdón. Ahí vamos. Obviamente, esta curva está en el plano xy y este punto de acá depende del valor del parámetro de acá. Este es ¿no? O sea que ese punto de acá va a ser, P0 va a ser x en 0, ¿no? Y en 0, ¿se dan cuenta? Y este de acá, por ejemplo, va a ser, cuando esto vale t, x de t y de t. ¿Lo ven? Y ahí tenemos el sentido de recorrido sobre la curva S. Y es una novedad. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver este objeto geométrico desde una perspectiva bastante funcional.
estamos pensando que los puntos de la curva, que antes eran puntos de un lugar geométrico en el plano, ahora se están originando de acuerdo a una regla de asignación que va a depender del parámetro t. Y al pensarlo así, de esa manera funcional, le podemos dar sentido al recorrido de la curva. Y eso nos conduce a las famosas ecuaciones paramétricas de la curva plana. Que antes, cuando lo veíamos en geometría de primer año, no tenía mucho sentido, era medio como algo, una vueltita de tuerca sobre algo que no tenía mucho sentido, y de hecho no tenía mucho sentido, porque estaba chantado en Matemática 1, porque lo pide la CONIAO para acreditar la carrera y demás, de toda la historia larga de los famosos planes de estudio en el sistema universitario, pero tiene un sentido muy potente que es para pensarlo de acá. Es fundamental, porque nos va a permitir empezar a ver a los objetos matemáticos, a las funciones, con una mirada vectorial, esencial para poder interpretar debidamente un montón de cosas que quedaron en suspenso en campos escalares. ¿Está bien? Sobre todo el concepto de derivada en el universo de los campos escalares. Y cuando lleguemos a ese punto final, si se quiere, del concepto de derivada en campos escalares, nos va a permitir, en retrospectiva, darle sentido a todo lo que vimos en primer año. Porque yo les dije al principio de esto que la función de una variable no puede estar aislada del concepto general de un campo escalar. Por lo tanto, si para entender campos escalares y para definir un montón de conceptos de campos escalares, como el de la derivada, tenemos que introducir la idea de función vectorial y la idea de sentido de recorrer una curva, eso nos va a hacer en algún punto repensar la función de una variable. Porque la función de una variable también tiene que tener una relación clara con la idea de sentido de recorrido y función vectorial. Porque no son compartimentos estancos una cosa de la otra. Son parte todo del mismo tronco de conocimiento. Son todo parte del mismo concepto de cálculo. Que por practicidad pedagógica se empieza a discutir desde la función de una variable, pero si uno tuviese todo el conocimiento a la vez, en verdad tendríamos que empezar estudiando de campos vectoriales de varias variables y después presentar todo lo demás como casos fáciles particulares de la idea fundamental del campo vectorial, porque así está estructurado el conocimiento. Pero bueno, obviamente no tiene mucho sentido empezar por ahí porque nos quedamos todos o muchos al principio del camino. ¿Ah? Pero bueno, la idea es que una vez que lleguemos a ese punto, podamos hacer el recorrido inverso, mirar en retrospectiva y decir, qué bárbaro, cómo está todo interrelacionado y qué poderoso que es el aparato matemático que nos permite entender casi todo el universo que nos rodea y proponer modelos que nos permitan predecir el comportamiento de las cosas más complicadas que se nos ocurran. Ya vamos a llegar, no se preocupen. Por ahora, tenemos esta nueva mirada sobre un viejo amigo o sobre una vieja amiga que era la curva plana. La curva plana, al pensarla en términos paramétricos, le vamos a poder asignar un sentido de recorrido. ¿Está? Acá tenemos el recorrido que habíamos discutido antes. Fíjense, tenemos una curva dada en su forma paramétrica, ¿la ven? X es igual a t menos 2 e igual a t más 1. Yo esto lo voy salpicando un poquito porque entiendo que ya lo han discutido, lo han estudiado, chicos, chicas, pero cualquier cosa me dicen. Pero esto lo tuvieron que, en serio, para Matemática 1, casi todos rinden Matemática 1. ¿A alguien le queda dando vuelta a Matemática 1 sin rendir? ¿Todos los que están acá rinden Matemática 1? Entonces todos esto lo vieron, ¿no? No, bueno, pero esto, si yo te presento esto, vos sabés qué curva plana es, ¿no? Y sabés que el vector menos 2, 3 es paralelo a esta recta. Y sabés que el punto menos 2, 1 es un punto de paso. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Hasta ahí en matemática 1 quedaba ahí, pero ahora es diferente, porque ahora sabés que se recorre en un sentido, el que da el parámetro t, porque va pintando los puntos en un sentido único de recorrido. Bueno, pero como habíamos visto antes, uno puede pasar rápido de una cosa a la otra, porque si acá despejamos el parámetro t, puedo recuperar la ecuación cartesiana y la ecuación cartesiana puedo recuperar la ecuación explícita, si quisiera. Y muchas veces va a ser útil eso. Eso es para un poco recuperar esa idea, que va a ser medio indispensable. Igual, no me interesa eso ahora, o no nos interesa eso ahora. Porque lo que nos va a empezar a interesar ahora es
así como en el caso de la ecuación general la representación no era única, ¿no?, de la ecuación, en el contexto de las paramétricas tampoco es única la representación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para representar una curva plana de una curva plana ¿qué necesito para en la recta? Pensemos con el caso particularísimo de la curva plana, que no es el único, pero el más sencillo. ¿Cuáles son los objetos que vos necesitas para construir las ecuaciones paramétricas de esa recta? Un vector paralelo a la recta y un punto de paso. Un vector paralelo tengo infinitos vectores paralelos, por lo tanto las representaciones siguen siendo infinitas, no hay una representación única. ¿Se acuerdan que cuando discutíamos curvas planas decíamos que hay una única representación que sería única? En verdad no hay ninguna que sea única, ¿no? Y claro, ¿cuál es? ¿Hay alguna ecuación o ecuaciones que sean, que sean únicas para representar una curva? En el caso de la recta. ¿La cual? No, y la explícita sería, sí. La explícita sí sería, ¿no? Porque ya despejaste a la mínima expresión la relación. Porque cuando vos llegas a la explícita, llegas a esto, ¿no? Llegás a igual a mx más h. ¿Está bien? No podés achicar más esta expresión. O sea, si yo multiplicara a esto y esto por un valor, ¿está bien? Ya no es la explícita. O sea, yo puedo multiplicar esto por 2 a cada miembro, tengo una ecuación que habla de la misma recta, pero ya dejó de ser la ecuación explícita. Ya cuando explicité la relación entre las variables, esa expresión habla de una única recta, ¿no? Bueno. Historia, que esa ambigüedad de la unicidad, o sea, la ambigüedad de tener muchas formas de representar la misma recta, no la vamos a perder, pero luego va a ser una ventaja en este contexto. Va a ser una ventaja porque me va a permitir empezar a cambiar el sentido de recorrido, ¿no? O jugar con el sentido de recorrido y mantener la expresión de la recta sin perder la referencia, como lo vamos a ver no hoy, sino mañana. No nos preocupemos todavía de eso. Bueno, acá ¿qué tenemos? Bien, ¿una recta o un segmento de recta? Segmento de recta, perfecto. ¿Qué veo acá? Y veo que el vector menos 2, 1 es perpendicular a esa recta, ¿de acuerdo? Veo que el punto, ¿qué veo acá? Que el punto 2, 1 pertenece a la recta, ¿está bien? Pero no veo nada más de esta recta, de este segmento de recta. Ahora, esta recta, o esta forma de pensar ese segmento de recta me dice algo más, ¿no? ¿Qué me dice? Que ese sentido, sí, suponete positivo, pero me da un sentido de recorrido. Porque cuando t vale 2, ¿no? ¿Qué punto define cuando t vale 2? Fíjense que acá tengo una función de x de t, ¿no? Y tengo una función de y de t. Eso quiere decir, de una forma muy barroca, que acá tengo una función y acá tengo otra función, ¿no? Y juntando las imágenes de cada una de estas funciones construyo el punto que representa la curva en cuestión para el valor de t dado. Cuando t vale 2, ¿qué me devuelve acá? Me devuelve 2, ¿no? Me está devolviendo la abscisa del punto P, este. ¿Está bien? O sea que me devuelve la abscisa. Y cuando t vale 2, ¿acá cuánto vale? 1, ¿no? Me devuelve acá la ordenada del punto P. O sea que el valor 2 y este valor 1 son la abscisa ordenada, que en definitiva es este punto. Cuando lo calculo en 4, me va a dar este punto. Por lo tanto, tengo ese sentido de recorrido. ¿Está bien? Pero, limpio acá, no es la única manera de parametrizar esa función. De parametrizar esa curva, perdón.
Porque, como vimos antes, hay infinitas maneras de parametrizar esa curva porque hay infinitos vectores que son paralelos a esa curva. El tema es que si yo cambio el vector que usé para parametrizar esa curva, voy a tener que cambiar el parámetro. Por ejemplo, la curva esta está ahí, o las ecuaciones paramétricas x e y que están ahí, están refiriéndose a la misma curva. Observen, el vector 2, 4 es paralelo a esa curva. Lo dibujo. El vector 2, 4 es este, miren. Esto y 1, 2, 3, 4. O sea que el vector 2, 4 es efectivamente, lo hago libre, es este, es paralelo a esa curva, ¿está bien? Lo hago libre. Cuando t vale 0, estoy en el punto 1, 2. Y cuando t vale 1, estoy en el punto 4, 4, 5. Con lo cual, estoy hablando de la misma curva. Ya con el primer punto me da cuenta. Porque tengo el punto de paso y el vector paralelo. Ya está. Y el sentido de recorrido es el mismo. ¿Lo ven? Obviamente, hay infinitas, por lo que habíamos discutido antes. Otra más puede ser esta. ¿Está bien? Que puede ser menos 2t, menos 4t, 2, 1. Ahora, si yo digo ahora menos 2t, menos 4t, 2, 1. ¿Qué cambió? Cuando t vale 0, ¿dónde estoy parado? Cuando t vale 0, ¿dónde estoy parado? En el 2, 1. Acá. Pero cuando t vale 1, ¿dónde estoy parado? 0. 0 menos 3. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Ahora es otra curva. El vector sigue siendo paralelo. ¿Pero qué cambió? Y está mal parametrizada esa, si quiero generar la misma curva. ¿Y cómo hago para parametrizarlo igual cambiando el sentido de recorrido? No voy a poder, o va a ser muy complicado porque tendría que pedir, en todo caso, tendrías que hacer una operación prohibida dentro del universo del acuerdo que hemos tenido. Tendría que pedir que t, si yo lo organizo así, fuese de 1 a 0. Y es todo lo que no puedo hacer. ¿Está bien? Esto es todo lo que no puedo hacer. Por lo tanto, cuando defino, si parametrizo y construyo estas ecuaciones paramétricas, no estoy hablando de esta curva. ¿Está bien? Estoy hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que podría eventualmente haber querido hacer acá? Y probablemente lo que quise hacer acá fue cambiar el sentido de recorrido de esta curva. ¿Y qué tendría que haber hecho si quería cambiar el sentido de recorrido de esa curva? ¿Qué les parece? No está mal haberle cambiado el sentido al vector, porque eso va a definir el cambio del sentido, pero ¿qué tendríamos que haber cuidado? Que el primer punto esté acá, ¿no? Entonces, para garantizar que el primer punto está acá y que el último punto está acá, ¿qué podríamos haber hecho? Si t vale 1, si yo acá pongo, por ejemplo... Bueno, ¿qué podría haber hecho? Eso es un gran dilema de pensamiento. ¿Cómo puedo invertir esa relación? Bueno, eso es un poco lo que vamos a discutir en detalle mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo juego con eso? Porque definir eso, reparametrizar y parametrizar curva va a ser fundamental para poder volver al contexto de los campos escalares y empezar a construir la noción de derivada en el universo de los campos escalares. Hay que poder cambiar el sentido, entender el papel que juega el parámetro, la forma vectorial en el sentido de recorrer una curva, para poder construir debidamente el concepto de cambio instantáneo para los campos escalares. Bueno, eso lo vamos a discutir en detalle mañana, que no es otra cosa que meternos en las ecuaciones vectoriales de una curva plana en R2. Bueno, seguimos mañana. Chau chicos, nos vemos mañana. No, profe. Chau.